Hola, mi nombre es Gataz Aguataz y soy profesor principal del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy a hablarles del asilo diplomático a propósito del pedido que ha hecho el expresidente Alan García. Hay que distinguir el asilo diplomático del asilo político. El asilo político es el que solicita un peruano, por ejemplo, que se encuentre en el extranjero para evitar su extradición al Perú. Mientras que el asilo diplomático es el que solicita, por ejemplo, una persona que se encuentra dentro del territorio peruano para evitar que se le juzgue considerando que existe una persecución política. En el caso del expresidente Alan García, ingresó a la residencia del embajador de Uruguay solicitando el asilo diplomático. La concesión de este asilo diplomático depende únicamente de la República Oriental del Uruguay. Sin embargo, la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático de 1954 establece que el asilo o la concesión del asilo no es lícita si la persona es imputada o procesada en debida forma por delitos comunes, salvo, dice la Convención, que exista una persecución política. Por esta razón, en el caso del expresidente Alan García, la principal discusión se centra en determinar si en el Perú existe o no una persecución política. Es muy difícil sostener hoy en el Perú que existe una persecución política, puesto que el expresidente Alan García no es el único que está siendo investigado o procesado por los delitos de corrupción vinculados a los acontecimientos que ha vivido el Perú en los últimos años. En esa medida, es decir, en la medida en que se está investigando y procesando a expresidentes y funcionarios de distintos partidos políticos, incluido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que es del propio partido del presidente Vizcarra, es muy difícil sostener que exista una persecución política. Sin embargo, la determinación de su existencia, como digo, va a depender exclusivamente de Uruguay. Ahora bien, si el Perú considera que no hay una persecución política y el Estado uruguayo le otorga el asilo diplomático a Alan García, el Perú podría presentar una reclamación contra el Estado de Uruguay a través de cualquier medio jurisdiccional que considere pertinente. Algunos han afirmado que lo que podría hacer el Perú es negarle el salvoconducto al expresidente Alan García, en caso de que se le brinde el asilo diplomático. Si bien es cierto que en los hechos se le podría negar el salvoconducto, la verdad es que eso implicaría también por parte del Perú una violación de la Convención de Caracas. Entonces, pareciera más lógico, simplemente, si Uruguay le otorga el asilo diplomático, que el Perú le entregue el salvoconducto y que en todo caso, de manera posterior, reclame contra Uruguay. Ahora bien, si es que se le otorga el asilo diplomático y se le entrega el salvoconducto, el expresidente Alan García podría dirigirse a Uruguay, ya sea para fijar allí su residencia o luego dirigirse a un tercer país. Si no le otorgan el asilo diplomático, el funcionario uruguayo, en este caso el embajador de Uruguay, tendría que entregar al expresidente Alan García a las autoridades si hubiera un pedido de detención, o, como en este caso, que no existe una orden de detención, simplemente tendría que pedirle al expresidente Alan García que se retire de la residencia del embajador. Así las cosas, lo único que queda es esperar cuál será la decisión de Uruguay.